Olá, querido amigo, querida amiga, estamos una vez más aquí para orar juntos y hoy reflexionar en el Salmo 110. Vamos a orar juntos. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí para estudiar tu palabra. Danos la bendición de tu Santo Espíritu para entenderla y practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a reflexionar en el Salmo 110. Es un salmo que no es largo, tiene 7 versículos, y yo quisiera leerlo contigo en este momento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, este salmo es muy interesante. El salmo es un salmo mesiánico. Luego en el comienzo dijo, Jehová dijo a mi Señor. Vamos a entender algo aquí. El autor del salmo es David. Entonces, cuando dijo mi Señor, es David quien está hablando. Acá Jehová es una referencia a Dios el Padre. Y Señor es una referencia al Mesías. Es como si David reconoce que arriba de él hay Dios el Padre y el Mesías. Y es interesante notar aquí porque en el versículo 1 es como si el Padre Celestial esté hablando a David de su Mesías. Y entonces hay algunas figuras, algunas frases que me gustaría de recalcar contigo en este salmo, que es considerado también un salmo real. Este salmo 110 es el único salmo directamente mesiánico y es el más citado salmo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, te voy a mencionar, el salmo 110 es mencionado en Mateo capítulo 22, 43 al 45, en Marcos capítulo 12, 36, 37, en Lucas capítulo 20, 42 al 44, es mencionado en Hechos capítulo 2, 34 al 36, en Hechos 7, 55, 56, en Romanos 8, 34, en Hebreos 1, versículo 3, en Hebreos 5, versículos 5 al 6, en Hebreos 7, 11 al 28, en Hebreos 8, 1, 10, 12, 13 y Hebreos 12, 2. En todos estos versículos, el Salmo 110 es presentado o citado en el Nuevo Testamento. Uno de los pasajes que menciona el Salmo 110 es Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3, que mencionan, por ejemplo, el versículo 4, que yo quisiera ahora recalcar contigo. El versículo 4 dijo, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Cristo está con nosotros siempre. Él es el mismo. Esa expresión no se arrepentirá es una expresión que presenta un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y será para siempre. Bueno, y también es comparado el Señor Jehová, el Mesías, es comparado acá con Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, Abraham entregó el diezmo para Melquisedec. Y acá en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3, el autor de Hebreos dijo, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo.
Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Los mismos términos usados para presentar el Mesías, presentar Jesucristo. Nada se sabe de su madre, ni de sus antepasados. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec es presentado a alguien aquí que no tiene genealogía, a alguien que no se conoce nada sobre su vida, su principio y fin de su vida. Es decir, el autor de Hebreos, el Salmo aquí, el 110, agarra el personaje, digamos, de Melquisedec para hablar del Mesías, para hablar del papel de rey y sacerdote que tiene el Mesías. Él es todopoderoso, Él es grande, Él no conoce límites. Cuando miramos, por ejemplo, al comentario de la Biblia de Andrews en el versículo 4, leemos lo siguiente: así, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La cita de este pasaje en Hebreos 7 lo aplica a Jesucristo. Melquisedec, que tenía el doble papel, rey y sacerdote, era un símbolo apropiado para el Mesías. En cuanto a la futura unión de la realeza y sacerdocio en la misma persona, como está en Zacarías 6:13 y Hebreos 7:1 hasta el 8, versículo 2. Así que acá Jesucristo es presentado entonces como rey y como sacerdote. Y en el versículo 5 dijo que en el día de su ira juzgará a las naciones. Esta expresión, en el día de su ira, es el día de la ejecución del juicio divino. Es el día en que el Mesías es triunfador. Es el día de la libertad, de la liberación de la presencia del pecado. Por lo tanto, es también una presentación mesiánica, una profecía de la segunda venida de Cristo. Él vendrá para liberar su pueblo. Él vendrá para dar la vida eterna. Él vendrá para dar la victoria. Por eso hay un llamado en el versículo 7 cuando dice que debemos levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque el Mesías levantará la cabeza. Esta expresión levantará la cabeza es una metáfora de triunfo. Él vendrá para triunfar sobre el mal. Él vendrá para triunfar sobre todas las tragedias. Él vendrá para triunfar sobre Satanás. Él vendrá para nos dar a sus hijos la victoria también. El triunfo sobre la presencia del mal. Y yo quisiera recalcar acá contigo otros dos versículos ahora. Yo quisiera recalcar contigo el versículo 2 y 3. El versículo 2 dice: Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Es decir, aquí es un mensaje en el versículo 2 de que el Mesías será un rey poderoso. El Mesías tiene poder. Jesucristo, que es el personaje principal del Salmo 110, tiene poder, poder para vencer, poder para dominar sus enemigos. Y el más grande enemigo que tenemos se llama Satanás, el antiguo Lucifer, el dragón, el que engaña al pueblo. Satanás fue derrotado en la cruz y todavía hoy no puede vencernos si estamos aferrados a la mano poderosa del Mesías, Cristo Jesús. Por ello, el versículo 3 dijo: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Es interesante, ¿no? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Es interesante lo que dijo acá porque la decisión de ofrecerse al Señor es una decisión voluntaria. Somos nosotros que debemos tomar la decisión de ofrecernos. Ese término voluntariamente es el mismo término que se usa para las ofrendas voluntarias. El Mesías no está solo en la batalla. Sus seguidores están dispuestos a ofrendar su dinero, ofrendar sus talentos, pero aún más ofrendar su corazón. Hoy aquí hay un llamado para nosotros, para entregar nuestras vidas en las manos de aquel que puede todo, en las manos de aquel que es nuestro intercesor, en las manos de aquel que es nuestro rey y sacerdote, en las manos de aquel
que vendrá muy pronto a buscarnos para llevarnos para un lugar mejor, en las manos de aquel que levanta la cabeza, que triunfa sobre el mal, en las manos de aquel que juzga con justicia las naciones. Hoy la decisión es tuya, es mía, de entregar voluntariamente todo lo que tenemos, todo por Él, todo por amor a aquel que nos amó primero. ¿Qué les parece? Vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Vamos en este momento entonces a entregar todo en oración. Querido Padre, gracias por el gran amor de Cristo, nuestro Rey y sacerdote. Gracias porque podemos confiar en Él. Él es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. En las manos de Jesucristo entregamos nuestras vidas. La vida de todos los que están estudiando tu palabra y han decidido por ti ser bautizados, seguirte por donde quiera que vayamos. Así que entregamos nuestras vidas, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras familias en las manos tuyas, Señor. Reciba nuestra oración y bendíganos con el poder de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos todos los días acá estudiando la palabra de Dios y orando juntos. Bendiciones mil.